lo que es un dato a comparar que la mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer de páncreas, pues al final se traducen en la misma tasa de mortalidad. En nuestra región, para el nivel del Caribe y Latinoamérica, como vemos aquí, a nivel del Caribe y Centroamérica, nos corresponde a nosotros, tuvimos aproximadamente 1.500 casos. Tuvimos aproximadamente 1.500 casos correspondientes a masculinos y femeninos, muy equiparados, y en el caso de la mortalidad, pues estos datos se tradujeron de igual forma. En nuestro país, ¿cómo anda el cáncer, específicamente el cáncer de páncreas? Tuvimos, según los datos del Globocam en 2020, 559 casos, ocupando el lugar número 9 en incidencia y en mortalidad el número 8 con 543 casos. O sea que son datos estadísticos muy similares a lo que ocurre a nivel mundial. Entonces, quiero iniciar con esta imagen. Como vemos aquí, sombreado en rojo, la mayoría de estos pacientes se diagnostican localmente avanzados o más bien en estadios metastásicos. Aproximadamente un 95% de estos pacientes, y se traduce en la agresividad que tiene este tumor, y pues obviamente estas características que le van a conferir esta agresividad, como es el diagnóstico tardío, ya que no contamos con un método eficaz derivado para una población general, más bien sí para pacientes que tengan factores de riesgo importantes que más adelante vamos a ver, etapas tempranas, un estroma denso que constituye este tipo de tumor que obviamente pues va a disminuir la respuesta a la quimioterapia. Se dice que en Estados Unidos es la cuarta causa de muerte por cáncer, pero desde hace algunos años para acá pues se ha dicho que va a corresponder a la segunda causa de muerte solamente en Estados Unidos. O sea que estos datos son sumamente relevantes. Quise poner esta imagen de John Neptunemos, donde resume básicamente todo lo concerniente al manejo de cáncer de páncreas. Como vemos en la primera parte, pues en los pacientes que son resecables, dígase que reciben cirugía y luego pasan a un tratamiento ayudante, el 90% de estos pacientes van a recaer o van a morir por esta enfermedad, recibiendo el protocolo per se para pacientes en estadios tempranos. Y pues en el transcurso de la conferencia vamos a ver qué vamos a hacer con aquellos pacientes que son diagnosticados localmente avanzados. Dentro de estos, los borderline, que pueden ser tanto resecables como no resecables, y en aquellos pacientes pues metastásicos. Se pudiera ver un poquito complejo, pero vamos a ir individualizando cada una de estas partes. En cuanto a la historia del manejo del cáncer de páncreas, tenemos que remontarnos hacia los años 1980, aproximadamente, o 1985, cuando el primer estudio pues, que se realizó, el RITS, donde se comparó la observación versus la quimio y radioterapia. Cabe destacar que aquellas que tienen la letra A fueron los brazos pues, que tuvieron significancia estadística. Entonces vemos en todo el recopilado cómo la supervivencia global de estos pacientes pues, ha ido aumentando en beneficio de los pacientes, aunque no drásticamente como nosotros tenemos en otro tipo de tumores, que sí ha habido un impacto pues, significativo en la supervivencia global. Luego tenemos el EORTC, que fue publicado en 2007, no fue un estudio estadísticamente significativo. El SPAC-1 en 2004, donde trae la observación versus quimioterapia versus quimio-radioterapia, y pues evidentemente se le dio una significancia estadística al uso de la quimioterapia, más bien no tanto a la radioterapia. Luego se publica el RTOR 9704, donde se comparó gencitabina más quimio-radioterapia más 5-fluoracilo, cisplatino y radioterapia. No fue un estudio estadísticamente significativo para el uso de la radioterapia, hasta que llega pues el CONCO 001 en 2013, donde sí ha habido pues una significancia estadística con el uso
de la gencitabina, donde se hizo un antes y un después con este medicamento sistémico. No hasta tanto en el SPAC-3, no fue un estudio estadísticamente significativo donde se comparó gencitabina versus 5-fluoracilo, aunque más adelante vamos a ver que si se aplica pues de manera correcta podemos tener resultados similares uno versus el otro. El SPAC-4, publicado ya en 2017, donde se evaluó la gencitabina versus gencitabina, capecitabina, y pues obviamente se evidencia que el doblete pues tiene un impacto significativo en la supervivencia global. El año pasado pues se publica el SPAC-5, un estudio europeo donde no fue estadísticamente significativo y se evaluó head-to-head el tratamiento sistémico con gencitabina y folfirinox. No fue impactante en cuanto a las estadísticas y la disminución de riesgo, pero sí tomaron en cuenta cuántos pacientes de estos que habían recibido tratamiento sistémico estaban vivos a los 12 meses. Se vio una inclinación a aquellos pacientes que recibieron el esquema folfirinox. La mayoría de estos pacientes pues permanecían vivos después de 12 meses, que es lo que se busca en la supervivencia de estos pacientes, aunque no fue significativamente estadístico. Y pues justamente de lo que estaba hablando ahorita, el estudio SPAC-4, fase 3, básicamente vimos que el endpoint primario fue la supervivencia global, otros secundarios, pues tuvimos una randomización cada 3 meses hasta la progresión de la enfermedad o la muerte, que es básicamente lo que expliqué anteriormente en este estudio. Y aquí vemos una gráfica donde comparamos cada uno de los estudios que mencioné anteriormente y vemos pues las líneas de Kaplan-Meier, cómo se separa en el SPAC-4 la supervivencia global con el uso del doblete de la capecitabina con la gencitabina, marcando una diferencia pues de una media de supervivencia global para 28 meses con el uso del doblete versus 35 meses con la monoterapia. En fin, podemos decir que la ayuvanza funciona. A pesar de esto, un 25 o un 30% de los pacientes van a fallecer durante el primer año. La gencitabina y el uso de la administración del 5-fluoracilo son similares, como mencioné anteriormente, y pues el doblete tiene mejores resultados que la gencitabina en monoterapia. Pasando al estudio PRODIGE 24, publicado en 2018, pues este estudio vemos cómo el uso del folfirinox, o sea, la triple terapia sistémica con el oxaliplatino, 5-fluoracilo y irinotecan, pues viene a traer resultados impactantes en cuanto a la supervivencia global hasta casi 50 meses, o específicamente 50.4 meses para el uso del triplete, en comparación con el uso de la gencitabina, que fue de 35 meses. Son resultados muy buenos, pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Estos pacientes fueron seleccionados muy específicamente, pacientes en estadio 3 que eran F1, pero hay que hablar de la toxicidad de este esquema de quimioterapia, donde se presenta aproximadamente en el 68% de los casos. Por tanto, sabemos que el procedimiento quirúrgico en estos pacientes que son resecables es un procedimiento muy amplio que va a dejar mucha comorbilidad en el paciente, y el 50% de estos no van a ser candidatos a recibir esquema de quimioterapia por bajo performance status. Por ende, hay que saber seleccionar muy bien cada uno de estos pacientes que van a recibir estos esquemas de quimioterapia. Luego se publica el APAC, que fue un estudio donde se tenía mucha esperanza, donde se evaluó la adyuvancia con nab-paclitaxel versus gencitabina, y en un inicio fue un estudio negativo porque no cumplió significancia estadística. Fue un estudio fase 3, como muy bien mencioné, el endpoint primario, la supervivencia libre de enfermedad, y pues se determinó que aquellos pacientes, la supervivencia libre de enfermedad fue de 19.4 meses con el doblete versus la gencitabina monodroga para 18.8 meses, donde no hubo una P estadísticamente significativa. ¿Qué pasa? Esta significancia pues fue evaluada por expertos independientes al estudio, pero luego se hace otra revisión por el mismo autor del estudio,
donde se identificó que la supervivencia libre de progresión pues hubo un beneficio en la combinación del doblete para 16.6 meses versus la monodroga gencitabina para 13.7 meses con una P significativa, como vemos aquí, en 0.45. Obviamente hay que saber seleccionar muy bien estos pacientes, ya que podemos tener un perfil menos tóxicos en cuanto a los eventos adversos en comparación con el uso del folfirinos. Pues pudiéramos decir que la supervivencia global media con gencitabina ha mejorado. Como muy bien digo, hay que seleccionar muy bien los pacientes y evaluar la recurrencia. A pesar de esto, el folfirinos sigue siendo el gold estándar de tratamiento adyuvante en estos pacientes. La gencitabina, capecitabina o gencitabina nab-paclitaxel pudiera seleccionarse para pacientes pues, que sean un poquito más frágiles o que tengan un ECOG menor luego del procedimiento quirúrgico, que no puedan recibir el triplete. Aún así, el 20% de estos pacientes continúan falleciendo durante el primer año. Pasando a la neoadyuvancia, pues tenemos dos extremos. En primer lugar, tenemos los pacientes que son resecables, que pueden ir a cirugía, o los pacientes que son localmente avanzados, que lo podemos dividir en resecables, localmente avanzados, borderline, o aquellos pacientes que son irresecables en su totalidad. Vemos que el beneficio de la adyuvancia pues, se va dirigiendo para conseguir mejores tasas de R0, paciente que tenga márgenes quirúrgicos negativos, no infiltración de ganglios, tratamiento de micrometástasis, y pues obviamente esto va a impactar la supervivencia global de estos pacientes. Aún así, el 25% de ellos va a progresar. Y pues como mencionaba en las características del cáncer de páncreas, la agresividad del tumor por el microambiente tumoral que tiene y el estroma muy denso e hipervascular, pues hace que al final estos pacientes pues, progresen a la enfermedad, y hay que seleccionar muy bien a qué paciente yo le doy neoadyuvancia y a cuál no. Y pues se publica ese estudio, que fue un estudio multicéntrico publicado por el Centro Nacional, la database, donde se recopilaron aproximadamente 15.000 pacientes que fueron evaluados para recibir tratamiento neoadyuvante y posteriormente cirugía, que aquellos que fueron a recibir directamente cirugía sin la neoadyuvancia. Como vemos en la parte inferior, 3 pacientes de estos pues, se llevaron a cirugía directamente y 1 recibió quimioterapia. Al final se determinó que en la patología, cuando la recibíamos, había mejores tasas de R0, disminución tumoral, mejoría de volumen tumoral, como muy bien decía, y pues no afectación de nódulos linfáticos. O sea que sí tuvimos un beneficio pues en cuanto a la neoadyuvancia y pues obviamente en los predictores de mortalidad. En esta imagen vemos en cuanto al rol del tratamiento neoadyuvante, mientras mejor respuesta patológica pues tenga el paciente, eso inmediatamente va a impactar en la supervivencia global de estos pacientes. Y pues se publica en ASCO 2018 pues el estudio PROPAN, donde se evaluó en sí el papel que tenía la radioterapia en cuanto a la neoadyuvancia en estos pacientes que eran borderline resecables. Pues se dividieron en 2 plazos: aquellos pacientes que iban a recibir el protocolo estándar, que era cirugía y luego quimioterapia adyuvante, y aquellos pacientes que iban a recibir quimioterapia no adyuvante, dígase gencitabina monodroga, luego quimio, radioterapia con gencitabina, luego quimioterapia y después cirugía con tratamiento adyuvante con quimioterapia. ¿Y qué obtuvimos aquí? Pues se ve inmediatamente cuando nosotros vemos una gráfica. En cuanto a la intención a tratar, no tuvimos una P estadísticamente significativa, pero sí aquellos pacientes que recibieron el protocolo neoadyuvante con quimio-reversión, tuvimos un beneficio evidente en la supervivencia global de 29.9 meses para aquellos pacientes que recibieron versus 16.8 meses, con una P que fue
estadísticamente significativa. Entonces, nos hacemos preguntas. Con el papel de la quimio-radioterapia no adyuvante, se han hecho diferentes consensos donde se han discutido si realmente debemos seleccionar a todos los pacientes resecables o borderline, con enfermedad localmente avanzada, para recibir una adyuvancia o inmediatamente para recibir cirugía. Estos son todavía puntos controversiales, pero en los estudios que les mencioné anteriormente debemos saber cuál paciente encasillar a cada uno de ellos para conseguir el beneficio. Pasando al cáncer de páncreas localmente avanzado no resecable. La supervivencia promedio 15 meses, pero podemos oscilar entre 9 y 32 meses para estos pacientes. Y obviamente, dependiendo de los criterios que tengan para resecabilidad o no, como muy bien, podemos determinar el imagen. Así es. Y los pacientes pues, que vengan con un tumor mayor o igual a 3 centímetros, el 90% de los casos va a tener probabilidades de metástasis. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros vamos a consulta? Pues obviamente no son pacientes que miden medio centímetro de tumor, sino pacientes que nos llegan ya con un tamaño tumoral de 3 centímetros o mayor, y obviamente pues eso va a impactar en la supervivencia global de estos pacientes. Lo más importante en este estadio pues es tratar la enfermedad sistémica con quimioterapia intensiva más que con control local por 6 meses, inclusive pudiendo extender a más de 6 meses. Se hizo un pool análisis de 3 estudios donde se evaluó la supervivencia global y fue pues significativa en el caso del FOLFIRINOX y con el uso de la gencitabina, como vemos aquí, con un promedio aproximadamente de 15 meses. Al igual que en la paclitaxel gencitabina, con una supervivencia global de 18 meses aproximadamente. ¿Qué nos quiere decir eso en conclusión de estos estudios? Pues que 1 de 4 pacientes que reciban tratamiento sistémico no adyuvante va a poder ir a cirugía y conseguir tasas de RCA, que conferiría a un 26% de estos pacientes. El rol de la radiación en aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada borderline se publicó en el 2008 por Chao Fei. Este estudio, el cual evaluaba el rol de la radioterapia no adyuvante, no fue estadísticamente significativo, pero sí vemos en 2011 de este lado como Loeder y demás pues evaluaron que sí hay un papel realmente significativo para el uso de la gencitabina con radioterapia, como vemos aquí en las líneas de Kaplan-Meier. A pesar de que fue un estudio con pocos pacientes, pues sí demostró el beneficio. Nos llega el estudio Lab 07, publicado por JAMA en 2016, para evaluar otra vez el rol de la radioterapia en combinación con quimioterapia, y el otro brazo comparador a recibir también quimioterapia con radioterapia y un inhibidor de tirosina sinasa específicamente contra el factor de crecimiento epidémico humano, el erlotinib. Este fue un estudio francés. Se hicieron estos dos brazos, como mencioné, hasta evaluar la progresión de la enfermedad del paciente. Pues un grupo de pacientes recibía tratamiento de primera instancia y luego pasaba a tratamiento sistémico, y el otro grupo de pacientes con el uso del erlotinib. ¿Y qué tuvimos aquí? Cuando se comparó con el escalón, pues que no tuvimos una significancia estadísticamente significativa, aunque sí se tendió a ver una respuesta en aquellos pacientes que recibían el inhibidor de tirosina sinasa contra el factor de crecimiento epidémico. Y pues, como vemos aquí en la imagen, el beneficio de este esquema de tratamiento no fue al final estadísticamente significativo. Más adelante vamos a ver por qué. En cuanto a la quimioterapia intensiva con el uso de FOLFIRINOX, se publicó el estudio FOR para pacientes metastásicos. Obviamente, ¿y por qué lo menciono aquí? Pues los pacientes con enfermedad localmente avanzada se tratan como si fueran pacientes metastásicos con esos esquemas convencionales. Se hizo un metaanálisis de 11 estudios, finalmente, que incluyeron 315 pacientes, donde se observó una mediana de supervivencia global de 24 meses para los pacientes que recibían primero quimioterapia y luego quimiorradiación.
Por tanto, se ha llegado a la conclusión que es más beneficioso tener un control sistémico de estos pacientes con cáncer de páncreas altamente avanzado que iniciar tratamiento con quimiorradiación de inicio. Quiere decir que mientras mayor control sistémico podemos tener, pues en segunda parte vamos a tener mejor respuesta a la radiación y menos toxicidad por la radioterapia. Y pues llegando al estadio 4, como vemos aquí, desde 1997, donde se publicó el primer estudio por Burris, donde se evaluó la supervivencia y el beneficio clínico con la gemcitabina en primera línea para pacientes con cáncer de páncreas avanzado, con estudio randomizado, fase 3, histórico, donde se evaluó el beneficio de la gemcitabina monodroga. Y como vemos aquí, pues no fue un impacto tan grande, porque solamente la diferencia de un mes en ambos vasos comparadores, pero aún así hubo una P estadísticamente significativa de 0.025. A pesar de esto, los pacientes seguían muriendo antes de los 12 meses de tratamiento. Tenemos todo un repertorio de estudios que se han evaluado en primera línea para pacientes con enfermedad metastásica, siendo de todos estos publicados en 2009 por Poplin, donde se evaluó el uso de la gemcitabina con el oxaliplatino, teniendo una P que no fue estadísticamente significativa para el brazo control, pero sí con el uso del oxaliplatino se va a un beneficio. Por ende, una P de 0.04, 4.9 meses versus 6.2 meses. Aún así, no es un esquema apetitoso, por así decirlo, para iniciar de primera línea, pero ahí lo tenemos, dentro de todos esos estadísticamente significativos. Luego, como mencioné, en cuanto a las terapias blanco, con el uso del erlotinib, Moore et al., un estudio francés publicado en 2007, donde se evaluó el papel de inhibir el receptor de factor de crecimiento epidérmico humano, ya que, como sabemos, en el cáncer de páncreas, que son KRAS wild type, ya que en el 90% de los casos tenemos esta mutación, en lo que son wild type, pues en un 60% de los casos vamos a tener el receptor de factor de crecimiento epidérmico mutado. Por tanto, ha sido una diana atractiva para evaluar la supervivencia global, y el erlotinib en este caso tuvo una mejoría de la supervivencia global, 6.24 meses versus 5.91 meses. Estadísticamente significativo, pero no muy atractivo, como vemos aquí. La diferencia de la supervivencia global no vamos a aportar prácticamente nada al paciente, pero sí fue estadísticamente significativo. Luego, Conroy, en 2011, pues evaluó el uso de folfirinos versus la gemcitabina, y como vemos muy bien en la gráfica, para aquellos pacientes que tuvimos en el esquema de folfirinos, sí hubo un impacto importante en la supervivencia global en comparación con la gemcitabina monodroga de 6.4 meses versus 3.3 meses para estos pacientes. Obviamente, menciono el papel de la toxicidad. Hay que saber evaluar qué tipo de pacientes pues vamos a llevar a este esquema, ya que vamos a tener toxicidad de grado 3 o 4, específicamente mielosupresión, neuropatía, un 9% de los casos, realmente poco con el uso de los oxaliplatino, y gastrointestinales. Luego viene el uso de los taxanos, específicamente el paclitaxel y el cáncer de páncreas. Todos estos estudios, pues, retrospectivo, fase 2, donde se evaluó pues, el impacto de estos medicamentos, y no es hasta que llegue paclitaxel unido al albúmina específicamente que pueda penetrar el estroma denso en el caso de cáncer de páncreas. Y tenemos brazos experimentales donde se compararon estos esquemas, el triplete y el doblete, con los brazos control con la gemcitabina monodroga. Aunque no hay un estudio que compare cara a cara, podemos hacer la comparación, y si nos enfocamos en cuanto a las tasas de respuesta de supervivencia global, 31.6% versus 29%
el folfirinos con la paclitaxel, y obviamente los pasos control son datos muy diferentes a lo que nosotros conseguimos con esquemas de múltiples drogas, al igual que la supervivencia libre de progresión 6.4 y 5.5 meses respectivamente versus los pasos control, donde sí ha habido un beneficio evidente con estos esquemas de quimioterapia. Obviamente evaluando las toxicidades, en el caso del folfirinos, la fatiga, neutropenia, el uso crónico con estimulantes de colonia de granulocitos por el efecto tóxico inmunosupresivo, que no lo vemos tanto en el contexto del doblete con la paclitaxel G-citabina. Aún así, hay que saber seleccionar muy bien estos pacientes. El folfirinos sigue siendo el gol estándar de tratamiento en primera línea, que no tengan comorbilidades, o sea, un ECOG 1 o 0. Venga, ¿cuáles de esos pacientes nos llegan a nosotros en ese estado de enfermedad avanzada? En aquellos pacientes que tengamos con ECOG de 1 a 2, pues tenemos el uso de paclitaxel G-citabina, pacientes frágiles, y en el caso de ECOG 2 o más, pues la G-citabina monodroga, y evaluar el uso de terapia de mantenimiento. Aún así, folfirinos versus paclitaxel G-citabina, supervivencia global media de 18 meses para los dos grupos, con un buen control de la enfermedad. Aquí vemos la supervivencia global como ha ido desde 1997 hasta la actualidad, impactando en el cáncer de páncreas, específicamente en estadio avanzado, con el uso del folfirinos a la cabeza y en segundo lugar la G-citabina, paclitaxel. ¿Qué entiendo yo que deberíamos hacer en nuestra práctica clínica? Usar mejores combinaciones citotóxicas de primera línea, tomando en cuenta las toxicidades que mencioné, razonar la secuencia de tratamientos tolerables, mantenimiento después de la inducción, vamos a verlo más adelante, y tratamientos ablativos o quirúrgicos para la enfermedad de SIDA. Como mencionaba en un principio, las mutaciones moleculares que nosotros mayormente podemos tener en cáncer de páncreas, KRAS mutado en un 90% de los casos, P53, CDKN2A o SMAD4. Siempre es importante evaluar el perfil genómico de estos pacientes para aquellos que son KRAS wild type, ya que muchas de las veces se van a acompañar de otras mutaciones moleculares que nosotros pudiéramos dar una diana terapéutica a un target diana. Otras como por ejemplo EGFR, se hicieron estudios también comparando con el G2 que no fueron estadísticamente significativos, pero ahí lo tenemos. Inestabilidad microsatelital. Estos enfoques terapéuticos en el daño en la respuesta del ADN con los inhibidores de punto de control, como vimos en el estudio Keynote 158 con el uso de pembrolizumab, o con genoma inestable o inestabilidad cromosómica con teñimientos basados en platino o con inhibidores de las PAR. En esta imagen podemos saber la prevalencia de alteraciones microsatelitales en cáncer de páncreas. Lo que vemos dentro de los cuadros rojos son los tumores gastrointestinales específicamente, pero aquí tenemos específicamente el cáncer de páncreas, donde los colores rojos pertenecen a estadios avanzados y azul en etapa temprana. Pero vemos, en comparación con otros tumores gastrointestinales, no es tan frecuente la estabilidad microsatelitales, se habla de aproximadamente un 2% de los casos. Aún así, se han desarrollado diferentes estudios donde no han sido muy atractivos, pero sí han habido casos de pacientes con inestabilidad microsatelital y el uso de pembro con tasas de respuestas atractivas. Aún así, no todos estos pacientes van a mantener una enfermedad controlada. Al final, van a progresar por la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué nos deja dicho esto? Que nosotros tenemos que saber el perfil molecular, como muy bien decía, en aquellos pacientes que nosotros tengamos KRAS wild type para poder dar una diana terapéutica. Y eso, como vemos en este caso que quise traer, publicado por Haney en 2018, donde vemos un paciente con alteración NTRK, fusión NTRK, donde recibió tratamiento con estos inhibidores y pues tuvo resultados impresionantes, al igual con los inhibidores de la PAR,
igualmente con respuesta a las sales platinadas como vemos aquí. A propósito de esto, como todos sabemos, el estudio Polo, publicado en 2019, que se evaluó pues, el uso de olaparib en aquellos pacientes metastásicos con la mutación germinal BRCA presente en comparación con el grupo placebo, y pues sí, obviamente vimos un resultado beneficioso en la supervivencia global 7.4 meses versus 3.8 meses. Aún así, estos pacientes fueron muy bien seleccionados, ya que todavía habían recibido sales platinadas, y como sabemos la mutación BRCA tiene a responder muy bien a estos platinos por el daño que se produce a nivel del ADN. Y vemos en el grupo placebo donde estos pacientes que no recibieron olaparib aún permanecían vivos a un tiempo prudente, o sea que el beneficio también de los platinos en este tipo de patología tiene un beneficio. Vemos toda la línea histórica de la evolución de los tratamientos de cáncer de páncreas hasta el 2019 con olaparib y 2021 con el estudio PROPAN, donde se evaluó la neoadjuvancia con quimio-radiación que vimos anteriormente. Por tanto, primera línea para tratamiento con enfermedad avanzada, FOLFIRINOX en primer lugar, y luego en segundo lugar gencitabina en hepatitis C categoría 1 según las guías tanto NCCN como ESMO. Y pues tenemos segunda y tercera línea dependiendo cómo vayan nuestros pacientes, pero en cada una de las etapas siempre secuenciar mutaciones moleculares que puedan ser accionables para una terapia dirigida. Se comparó el nimotuzumab con la gencitabina versus placebo y gencitabina. Como muy bien decía, el 60% de los casos de KRAS wild type se acompaña de mutaciones FR, y esto ha sido evidenciado con el uso del lotinib. Entonces vemos aquí en pacientes con cáncer de páncreas avanzado metastásico hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable, el endpoint primario, supervivencia global, y otros endpoints también como libre de enfermedad, donde fueron estadísticamente significativas, y pudimos ver en los resultados como la combinación del nimotuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el RFR, 10.9 meses versus 8.5 meses placebo versus gencitabina. Al igual, no solamente impacta en la supervivencia global, sino en la supervivencia libre de enfermedad, con una diferencia de un mes aproximadamente. Y pues habría que seguir escarbando en estos nuevos estudios para ver si posteriormente se pudiera convertir en estándar de tratamiento. Con un estudio chino, con pocos pacientes, 91 pacientes, aún así son datos estadísticamente significativos. Para vencer el cáncer de páncreas, obviamente, identificar genes, fármacos sensibles que nosotros podamos dirigir en la terapéutica, tratamiento contra el estroma y nuevas estrategias terapéuticas como el paquitaxel-1 que sería nuestro sueño con la gencitabina, pero tenemos que seguir esperando. Y la detección en estadios más tempranos en los pacientes que podamos someter a un cribado, con pacientes de alto riesgo, familiar de primer grado, síndromes genéticos o aquellos factores de riesgo modificables que podemos tener en este tipo de pacientes. Recordar, el Día Internacional de Cáncer de Páncreas abre el 17 de noviembre.